Muy bien, estimados participantes, muy buenas noches. La Dirección de Educación Continua, a través del programa de formación docente Avanza 360, les da la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Conversemos. Este es un espacio que proporciona temáticas para reflexionar en la educación continua, de tal forma que permita al docente que pertenece a Educación Continua PUC conocer los aspectos que se traten en el webinar que vamos a tocar a continuación y a través de él pueda extender su aplicación a la enseñanza-aprendizaje que realizan en sus labores cotidianas como docentes. La sesión de hoy se titula Retroalimentación constructiva, técnicas y prácticas. Este webinar buscará proporcionar a los docentes nociones sobre cómo mejorar su desempeño, conducta adecuada, resultados de persona o grupos como herramientas claves para los aspectos laborales, técnicos y educativos. Se enfoca en cómo los docentes y los estudiantes pueden usar un diálogo formativo para mejorar la enseñanza-aprendizaje en sus labores. A continuación, vamos a contar para esta sesión con la participación del ponente que se encuentra en esta sesión ahora mismo, Gaspar Lozada Barajona. El docente en mención es un profesional en administración de empresas y estudios de posgrado en educación, que cuenta con más de 25 años de experiencia laborando en el sector privado y producto de ello también desarrollando cursos, capacitaciones, diplomados y conferencias a nivel tanto presencial como virtual a lo largo de todo el Perú, como también en otros países, sobre temas de soft skills, con especializaciones en comunicación efectiva, gestión emocional, gestión de conflictos y trabajo en equipo. Además, tiene un doctorado honoris causa por la Europa Campus de Alemania. Es también asesor de empresas en programas de desarrollo de talento humano y es docente en instituciones de educación superior y universidades. Es coach con PNL y practitioner de coaching educativo acreditado por la Sociedad Peruana de Coaching, coach de vida acreditado por la International Federation of Coaching. Es también miembro asociado en Línea Positiva y acreditado parlamentario mundial de la educación. También líder Coaching Grow Association Internacional de Liderazgo. Y finalmente miembro de la Red Mundial de Conferencistas y de Global Coaching Federation. Es además autor del libro El viaje de curioso sobre desarrollo humano. Sin más preámbulos, estimado Gaspar, muchas gracias por estar aquí presente para compartirnos sus conocimientos esta noche. Tiene a partir de ahora la presentación disponible. Bienvenido. Muchísimas gracias, Max, por la presentación. Gracias al equipo de la Dirección de Educación Continua también por la invitación para poder compartir este tiempo en una edición más de Conversemos, con este webinar denominado Retroalimentación Constructiva, Técnicas y Prácticas. Muchas gracias a todos ustedes que están presentes también en esta edición en vivo y también a las personas que van a estar luego viendo la grabación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este tiempo, porque me estoy dirigiendo concretamente a líderes. De alguna u otra forma, ejercemos un liderazgo a nivel de las organizaciones, a nivel de emprendimientos y también en la docencia. Por lo tanto, la perspectiva que queremos compartir con respecto a este tema gira en torno a esto, al liderazgo, al desarrollo, a la aplicación del liderazgo, con algunos principios que se pueden integrar para la retroalimentación constructiva, sobre todo con respecto al tema de la inteligencia emocional y a lo que es la comunicación efectiva. Así que te pido más que podamos empezar. Siguiente, por favor. Creo que todos llegamos a la conclusión que de alguna u otra forma nosotros damos retroalimentación, lo hemos estado haciendo durante buen tiempo, lo hacemos en el día a día, en las diversas actividades a las que nos dedicamos, pero también en algún momento hemos recibido la retroalimentación y quizá tengamos algunos recuerdos sobre esa experiencia de retroalimentación, del conocido feedback que estaremos tratando en esta oportunidad. Por ejemplo, un gerente que guía a su equipo tiene que brindar de alguna manera retroalimentación. Los colegas también que están colaborando en diversas actividades, en diversos procesos, en diversos proyectos, también. Una persona que está buscando un crecimiento en el plano personal, en el plano profesional, también de alguna manera se relaciona con la dinámica de la retroalimentación. Y por supuesto nosotros también como docentes realizamos la retroalimentación, pero
el hecho de que estén ustedes aquí significa que quieren continuar en el proceso de integrar algunos principios fundamentales que estaremos compartiendo a lo largo de los próximos minutos. La siguiente más, por favor. Hablemos de la retroalimentación. Sabemos por la teoría que el tema de la retroalimentación, una teoría propuesta inicialmente por un matemático en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el matemático y físico Norbert Wiener. También han surgido una serie de escuelas luego de esta teoría y este concepto de retroalimentación es un concepto polisémico que se aplica y se utiliza en diversas disciplinas. Por lo tanto, aquí tenemos ya unos aspectos teóricos que definen lo que es la retroalimentación. Es un proceso. Es un proceso. Lo interesante de este proceso de retroalimentación es que involucra dos participantes, emisores y receptores, que intervienen con una comunicación bidireccional. Lo interesante de la retroalimentación es que también implica respuestas, implica acciones. Eso es lo interesante de la retroalimentación. Siguiente. Siguiente más, por favor. La retroalimentación juega un papel crucial en el desarrollo tanto personal como profesional. De aquí en adelante vamos a ver la retroalimentación no solamente como el acto, el encuentro de compartir con una persona para indicarle en qué tiene que mejorar o cómo debe mejorar, sino que veamos la retroalimentación como una gran oportunidad para ejercer influencia como líderes, como lo decíamos desde el principio, en el desarrollo tanto personal como profesional. Recuerden, la retroalimentación es clave para este desarrollo. Siguiente. Y la retroalimentación, por lo que estamos mencionando y por lo que se puede ver en las diversas teorías, en la diversa información con respecto a la retroalimentación, es una herramienta poderosa, porque les permite a las personas conocer y comprender sus puntos fuertes, sus puntos débiles, también identificar en qué aspectos, en qué áreas tienen que mejorar y hacer ajustes de sus comportamientos, de sus actitudes, para alcanzar objetivos personales, objetivos profesionales, objetivos, logros también organizacionales y también académicos. Siguiente. Veamos ahora los tipos de retroalimentación. Queremos en primer lugar partir de lo general para luego llegar a lo específico, que es la retroalimentación constructiva, que es precisamente el título del webinar que en esta oportunidad nos permite estar con ustedes. Empecemos con el primer tipo de retroalimentación. Siguiente, Max, por favor, que es la retroalimentación crítica. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones hemos recibido este tipo de retroalimentación. Y quizá también nosotros por falta de conocimiento, por el apuro, por diversos factores, quizá hayamos podido también emplear este tipo de retroalimentación. La retroalimentación crítica es mayormente de carácter negativo. Por eso aparece ahí el símbolo negativo. Y esta retroalimentación crítica puede ser percibida como un ataque a la persona en lugar de su trabajo. La retroalimentación crítica mayormente se enfoca precisamente en las personas, no en los comportamientos, que es diferente al otro tipo de retroalimentación que estaremos tratando de manera más amplia en los próximos minutos. Y esta retroalimentación crítica es vaga, es imprecisa, es poco útil. Veamos un ejemplo. Habrán escuchado ustedes, o como le dije hace un momento, a veces podemos utilizar también este tipo de retroalimentación. Cuando personas emplean estos términos, le dicen, siempre arruinas las cosas. Esta expresión no proporciona al receptor ningún tipo de orientación sobre cómo mejorar. No está brindándole insumos para una mejora.
es prácticamente un juicio. Este tipo de retroalimentación, como hemos dicho hace un momento, puede llevar a la defensiva, incluso a estados emocionales de resentimiento, obstaculizando las relaciones personales, las relaciones profesionales, levantando barreras en lugar de extender puentes. Ahora sí, veamos el otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación constructiva, que es precisamente lo que estaremos tratando con más profundidad en esta oportunidad. La retroalimentación crítica es no recomendable. En cambio, la retroalimentación constructiva tiene una connotación positiva y, por supuesto, es 100% recomendada. Hablemos un poco acerca de este tipo de retroalimentación. Es un tipo de comentario que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de una persona, de un proceso. Este tipo de retroalimentación llamada constructiva ofrece perspectivas que ayudan a la persona a identificar en qué puede mejorar y también para que esta persona o el grupo desarrolle habilidades claves en pro del crecimiento. La retroalimentación constructiva está destinada a ayudar al receptor a mejorar su rendimiento y también su comportamiento. Contraria a la retroalimentación crítica, este tipo de retroalimentación constructiva es específica, genera y promueve la acción y se entrega con la intención de fomentar el crecimiento. Pero aquí viene algo muy, pero muy importante, que lo distingue de la retroalimentación crítica y que la retroalimentación constructiva está enfocada en el comportamiento, no a la persona. La retroalimentación constructiva, si tiene que tratar un tema determinado, es el comportamiento, la mejora del comportamiento, el cambio del comportamiento, sin atacar a las personas. Pongamos un ejemplo. En los contextos académicos, solemos decir, yo me incluyo porque en muchas oportunidades lo he dicho, tu informe está mal escrito. Vemos ahí, es una retroalimentación crítica, no aporta, es un juicio prácticamente esto. En cambio, el enfoque de retroalimentación constructiva para tratar algo parecido sería, tu informe podría beneficiarse de una organización más clara. Considera usar encabezados para separar secciones y viñetas para información clara. Hemos visto la gran diferencia entre decir, tu informe está mal escrito, frente a la propuesta de la retroalimentación constructiva que dice, y lo voy a repetir, tu informe podría beneficiarse de una organización más clara. Considera usar encabezados para separar secciones e incorpora viñetas para una información clave. Nos estamos dando cuenta que este tipo de retroalimentación no solo identifica un problema, sino que también proporciona un camino para la mejora, un camino claro. La retroalimentación constructiva que estamos tratando en esta oportunidad no solo es una herramienta para la mejora, es también un componente vital para construir y mantener relaciones sólidas. Recordemos, estimados participantes de este webinar, ustedes que están presentes y que también estarán luego viendo la grabación. Lo más importante son las relaciones y que estas relaciones sean sólidas. En cualquier contexto en donde nos estemos desarrollando y desenvolviendo, qué importante es considerar también la retroalimentación constructiva como una gran oportunidad para construir y mantener este tipo de relaciones. De esa manera vamos a poder facilitar también las interacciones personales. Vamos a lograr el objetivo de que las personas a las que estamos entregando y brindando
una retroalimentación constructiva, se nos acerquen en lugar de que se nos alejen. Recordemos que este tipo de retroalimentación no solo se trata de señalar errores o áreas de mejora. Este es un proceso que permite a las personas aprender, adaptarse y elevar su desempeño a nuevos niveles. Algunos comparan la retroalimentación constructiva como un arte y considero realmente que es un arte. Y para dominar este arte se requiere tiempo, se requiere práctica, pero cuando reconocemos que la retroalimentación constructiva es un arte, esto se debe a que puede mejorar significativamente la comunicación. Y nuestra propia comunicación es retada para poder subir otros peldaños en el desarrollo, fomentar también la colaboración e impulsar el rendimiento. Ni qué hablar en entornos educativos. La retroalimentación constructiva es vital para el aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes y también de nosotros, porque como hemos dicho segundos atrás, nos va a permitir mejorar nuestra comunicación, saber que en medio del proceso de la retroalimentación constructiva también se deben gestionar emociones como estaremos tratando en los próximos minutos. La retroalimentación constructiva en ámbitos académicos ayuda a los estudiantes a entender sus fortalezas, a identificar sus áreas de mejora. Nos ayuda a nosotros a guiarles y acompañarles hacia el éxito académico. Esta retroalimentación constructiva en el plano académico debe ser oportuna, específica y centrada en los objetivos de aprendizaje. De por sí nos estamos dando cuenta entonces que este tipo de retroalimentación, llamada retroalimentación constructiva, es de vital importancia. Es esencial para fomentar una cultura de crecimiento y también una cultura de desarrollo. La siguiente, Max, por favor. Veamos un ejemplo de retroalimentación constructiva en el plano académico. Tu proyecto podría beneficiarse de una organización más clara. Considera usar encabezados para separar secciones y viñetas para información clave. Y desde ahora ya estamos viendo algunos elementos en la imagen que se proyecta. Estamos ya viendo algunos elementos de la comunicación efectiva y asertiva, como por ejemplo el contacto visual. Yo no podría brindar una retroalimentación constructiva si estoy hablando con el estudiante, en este caso, interlocutor, hablando del contenido de la retroalimentación, observando a la vez mi teléfono. Tengo que hacer contacto visual para decirle, tu proyecto, de manera amistosa, tu proyecto podría beneficiarse de una organización más clara. Considera usar encabezados para separar secciones y viñetas para que esta información sea mucho más clave y también sea mucho más clara. La siguiente, Max, por favor. Consideremos ahora lo que hemos estado mencionando ya desde minutos atrás. En este tipo de retroalimentación constructiva, para que efectivamente el proceso de retroalimentación deje de ser una retroalimentación crítica e ingrese al terreno de la retroalimentación constructiva, tenemos que considerar aspectos y factores psicológicos y emocionales, que a continuación lo vamos a presentar. Y es interesante que cuando comprendemos estos factores para proporcionar una retroalimentación, vamos a fomentar un crecimiento, una apertura a este diálogo, recordando que la retroalimentación no solamente viene de una parte, sino la idea, el propósito es que sea un diálogo y evitar la generación de actitudes de resistencia, desmotivación o desánimo. Entonces vamos a rápidamente ingresar al análisis de estos factores. Primer factor, siguiente.
Yo te sugiero, Max, que puedas soltar ya todo por el tema del tiempo. Ajá, exacto. Son 4 factores. Gracias, Max. En primer lugar, considerar que toda persona, al recibir retroalimentación, incluso nosotros mismos, podemos estar en la categoría de la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento. Hay personas que se resisten a las sugerencias, se resisten a las propuestas de mejora. Eso es tener mentalidad fija. Por el contrario, una mentalidad de crecimiento está abierta a la mejora, con una apertura a las sugerencias. De esa forma, se considera que el factor mentalidad es clave y considerarlo para realizar este tipo de retroalimentación. También el hecho de que el ciclo de la comunicación se cumpla. No solamente vamos a ser siempre emisores, en algún momento tenemos que ser receptores. Sabemos por los elementos de la comunicación que también hay una retroalimentación en ese proceso de comunicación. Hay personas que les gusta hablar, 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 y si estamos pensando que la retroalimentación solamente es que nosotros hablemos, estamos totalmente equivocados. Debemos generar el ambiente para que la comunicación logre su objetivo con la participación del emisor, pero también del receptor. En este caso, el receptor serían nuestros estudiantes, las personas que lideramos o los grupos de trabajo, los grupos de colaboradores con los cuales interactuamos en el día a día. El tercer aspecto a considerar para que la retroalimentación sea constructiva es que en este momento de la retroalimentación, en ese acto, juegan emociones, intervienen emociones. La importancia del desarrollo de la responsabilidad personal en el desarrollo de la inteligencia emocional y de la gestión emocional. Porque algunos van a recibir, de acuerdo al tipo de mentalidad, algunos recibirán la retroalimentación con motivación e inspiración. Otros, lamentablemente, recibirán la retroalimentación con ansiedad o frustración. Y por supuesto que aquí interviene un tema muy importante. No es solamente lo que podemos decir en la retroalimentación, sino cómo lo decimos. Y eso estaremos viéndolo cuando estaremos tratando en los próximos minutos lo relacionado a las técnicas concretas de retroalimentación constructiva. Qué importante es reconocer también que en la retroalimentación constructiva deben intervenir para un lenguaje asertivo. Considera los aspectos verbales, no verbales y paraverbales. Por la teoría de la comunicación sabemos que solamente el 7% de nuestra comunicación tiene una connotación verbal. Quiere decir que el 93% de nuestra comunicación es no verbal y paraverbal. Y cuando estamos hablando de lo paraverbal, estamos hablando de la entonación, la modulación de la voz, también para brindar la retroalimentación. Ahora sí, continuamos, Max, y vamos a presentar rápidamente em, llamémosle, unas recomendaciones para prepararnos previamente antes de dar una retroalimentación constructiva. En primer lugar, establecer objetivos claros. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr mejoras, promover cambios, etcétera. Importante tener los objetivos claros. En segundo lugar, evaluar la situación, el contexto, el momento, el lugar preciso y las circunstancias también previas a brindar la retroalimentación constructiva. Importante tener también información relevante para tener evidencias al momento de entregar la retroalimentación. Elegir el entorno adecuado, un espacio privado, un espacio cómodo. Ahora, quizás puede surgir una pregunta. ¿Puedo brindar la retroalimentación por WhatsApp? Sí. ¿Puedo brindar la retroalimentación por un correo electrónico? Sí, pero es mejor hacerlo de manera presencial, porque ese contacto de persona a persona no tiene no tiene precio y tampoco es negociable. En el entorno virtual también se puede realizar. Así que lo más recomendable es hacerlo de manera presencial. Importante, como ya hemos estado hablando. Cuarto aspecto previo para dar la retroalimentación a considerar es gestionar nuestras propias emociones.
tenemos que ingresar al momento de la retroalimentación con un estado equilibrado. No podemos estar enojados, ansiosos o con frustraciones para pretender compartir una retroalimentación. Esos cuatro aspectos yo les pido que los tengan presentes para previamente para darme una retroalimentación constructiva. Así que ahora sí vamos, Max, con las técnicas, porque el webinar de hoy habla de la retroalimentación constructiva, pero también habla de técnicas y prácticas. Y recuerden que estas cosas, estas técnicas, se van a dominar con la práctica. Ustedes van a ver que hay muchas técnicas. Las cuatro técnicas que vamos a compartir no son un invento mío, hay bastante información en diversas fuentes sobre estas técnicas, pero lo importante es no solamente conocerlas, sino aplicarlas. Así que esperamos que con lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos, ustedes puedan aplicar estas técnicas con sus públicos, con los cuales interactúan, con los grupos humanos que lideran y también con sus estudiantes. Así que vamos con la primera técnica, estimado Max. La famosa técnica o el método del sándwich. Muy conocido, muy aplicado. Esto no es novedad, pero lo importante es aplicarlo. Se puede aplicar bastante, se recomienda bastante para entornos educativos. ¿Y por qué recibe esto del método del sándwich? ¿Por qué recibe este nombre? Porque ustedes están viendo que tanto al principio como al final hay aspectos positivos. Hay una introducción positiva y un refuerzo positivo. Empezamos con cumplidos genuinos, reconociendo lo que la persona ha hecho bien. Vamos a terminar reforzando, pero la crítica es constructiva, dirigiéndose no a la persona, sino al comportamiento o al proceso, y se encuentra en la parte de en medio. Por eso se llama el método del sándwich. La crítica constructiva aborda el área que necesita mejor. Y aquí no estamos palabreando, como se dice comúnmente. Entonces, somos específicos en precisar el aspecto por mejorar. Ustedes van a recibir luego esta presentación, pero vamos entonces con un ejemplo. La siguiente, ejemplo del método del sándwich. Y escuchen, por favor, no solamente observen, sino escuchen la forma como se puede brindar este tipo de retroalimentación constructiva. Realmente aprecio la creatividad que aportaste al proyecto. Tus ideas fueron innovadoras y añadieron mucho valor. Vemos ahí la introducción. Continuamos. Sin embargo, noté que se perdió la fecha límite, lo que impactó el cronograma general del equipo. Ahí se encuentra la crítica constructiva. Creo que con una mejor gestión del tiempo puedes sobresalir aún más. Culminamos con el refuerzo positivo y con unas palabras de aliento. Estoy seguro de que tu próximo proyecto será aún más exitoso. Vemos en este método los tres aspectos que forman parte de su estructura, pero yo les invito una vez más a no solamente leerlo, sino escuchar, en este caso, la expresión paraverbal de los acentos que le he dado, y también me he estado dirigiendo a la cámara porque es como si estuviéramos poniendo un caso, el ejemplo de una retroalimentación constructiva hacia tu persona. Continuamos porque tenemos todavía tres modelos más. La siguiente, por favor. Tenemos otro método de una retroalimentación constructiva, es el método STAR. Esto se llama STAR porque es un acrónimo de cuatro momentos que forman parte de la estructura de este método, que son situación, tarea, acción, resultado. Los siguientes métodos son parecidos. Y aquí en este caso, la diferencia está en el sentido de que pueden aplicarse para tratar comportamientos o desempeños. Lo primero, describimos el contexto en que ocurre el comportamiento. Luego, explicamos la responsabilidad que estaba en manos, en este caso, del colaborador o del estudiante. Pasamos a la acción
en donde se discuten las acciones que ha tomado el receptor, destacándose fortalezas, debilidades, aciertos y errores. Y culminamos con el resultado de las acciones tomadas. Esto puede incluir también recomendaciones sobre aspectos positivos o áreas de mejora. Veamos entonces un ejemplo de esta retroalimentación constructiva con el modelo STAR. Voy a dirigirme a ti mirando a la cámara con, tomando en consideración los aspectos no tanto verbales, sino sobre todo no verbales y paraverbales. Cuando hablo de no paraverbal, estamos hablando de la entonación, la modulación, la intensidad del voz. En la reunión del equipo de la semana pasada, fuiste responsable de presentar nuestros resultados trimestrales. Hiciste un gran trabajo explicando los datos de manera clara y manteniendo la atención del público. Como resultado, el equipo pudo entender nuestras métricas de rendimiento y planificar de manera efectiva para el próximo trimestre. Sin embargo, creo que podrías mejorar tus presentaciones incorporando más ayudas visuales para mantener al público enfocado, para mantener al público comprometido. Vemos aquí también en este ejemplo los cuatro momentos de la estructura de este método. Pero yo estoy reiterando el tema también de los aspectos no verbales y los aspectos paraverbales y la gestión de emociones al momento de compartir esta y otros modelos que estaremos viendo en los próximos minutos como parte de la retroalimentación constructiva. Continuamos, estimado Max. Siguiente. Ahora veamos el modelo SCI. En las redes, en información técnica al respecto, le llama esto el modelo SBI, solo que eso es en inglés. La traducción sería el modelo SCI, que es la situación, comportamiento, impacto. Vemos que este modelo tiene tres etapas en su estructura y como les dije hace unos momentos, estos modelos todos comienzan con una descripción del contexto. Describen la situación, lo que ha ocurrido, generando el escenario para la retroalimentación constructiva. Luego pasamos a especificar el comportamiento observado. Y en este caso, con este modelo, esta especificación, este compartir de detalles, lo hacemos de manera objetiva, libres de prejuicios. Esto va a generar un impacto, explicando el efecto del comportamiento en tu persona. Tú como líder estás compartiendo tus puntos de vista, pero también qué impacto provoca el comportamiento de esta persona, de nuestro interlocutor, de nuestro colaborador, del estudiante, en el equipo o en el proyecto, en el trabajo de investigación que se está realizando. Y para que el receptor entienda las consecuencias de sus acciones. Veámoslo esto de manera práctica también a través de un ejemplo utilizando el modelo SCI. Recuerden que en otros contextos se conoce como el modelo SBI, no solo que la traducción es SCI. Observe y escuche, por favor. Durante nuestra última reunión de equipo, está la situación, noté que interrumpiste a varios miembros del equipo mientras hablaba. Eso es el comportamiento. Esto ha dificultado que todos compartieran sus ideas y contribuyó a una atmósfera tensa. Es el impacto. Ahora viene la sugerencia. Creo que permitir que otros terminen sus pensamientos fomentará un ambiente más colaborativo. Reitero mi pedido de tener bien presente los aspectos no verbales y paraverbales al momento de compartir estas técnicas, al momento de la aplicación propia de la retroalimentación constructiva. Y recordando que este tipo de retroalimentación no se enfoca en la persona, sino en sus comportamientos, con el objetivo de darle pautas para mejorar. Vamos ahora con la última técnica, también no solo llamada la técnica, sino también llamada el guión DESC.
así se le denomina también, el guión DESC, que es el acrónimo de describir, expresar, especificar consecuencias. Recuerden que estas técnicas, estos modelos son parecidos. Y como veremos luego, esto va a depender del contexto, de la familiaridad que tengamos con las personas a las que vamos a aplicar la retroalimentación constructiva, pero en este caso la técnica DES empieza siempre con la descripción. Luego especifica el comportamiento de manera objetiva, lo expresa de manera clara y también ahora interviene otro elemento. El tercer aspecto, la tercera fase de este proceso de la técnica DESC o el guión DESC es especificar concretamente el efecto del comportamiento en tu persona, porque estás liderando un aula de clase, estás liderando una empresa, un proyecto, un área, etcétera, y también el efecto que provoca en el resto de colaboradores, en el resto de estudiantes, en el resto del equipo o también en el proyecto, para que el receptor entienda las consecuencias de sus acciones. Muy parecido a la técnica anterior. Ahora viene la diferencia con las consecuencias. En la cuarta etapa de esta técnica DES, explica los resultados positivos que resultarán del cambio o también las consecuencias negativas de no abordar el problema. O sea, como que ponemos a la persona o al grupo a los que estamos aplicando esta retroalimentación, como diciéndole, bueno, tú decides, aquí tienes situaciones positivas, pero también situaciones negativas. Y por consiguiente, ya sabemos que las personas siempre van a tener la tendencia de mejorar. Veamos esto con un ejemplo. Siguiente más, por favor. Veamos el ejemplo de la técnica DESC o el guión DESC. Igual, no solamente lo leamos, sino prestemos atención a la manera en que se dice y también a los aspectos de la voz. He notado que has estado llegando tarde a nuestras reuniones semanales. Esto hace que sea un desafío para el equipo mantenerse en el horario y puede interrumpir el flujo de nuestras discusiones. Apreciaría o agradecería mucho que pudieras hacer un esfuerzo por llegar a tiempo en adelante. Esto nos ayudará a mantener nuestra productividad y podemos asegurar que se valore la opinión de todos. Vemos en el ejemplo los 4 momentos de la estructura del guión DESC de manera clara y que pueden ser aplicados en grupos de trabajo, en contextos de colaboración de proyectos y también en el aula de clase. Para ir culminando, la siguiente, por favor. La siguiente más. Vamos concluyendo. La retroalimentación constructiva conduce a un mejor rendimiento y relaciones más sólidas. Recordemos que este tipo de retroalimentación no solamente consiste en llamar la atención, no consiste solamente en hacer un alto para explicar situaciones de mejora a nuestro interlocutor o a un grupo determinado, sino que lo más importante es promover un mejor rendimiento y las relaciones en un nivel mucho más sólido. Cada una de estas técnicas que hemos compartido, que no son nuevas, son de dominio público, todas tienen sus fortalezas y pueden aplicarse en varios contextos. Ustedes podrán elegir el tipo de técnica, eso va a depender del contexto, la situación que se está presentando, la relación que tengamos con el receptor, con el grupo y los objetivos que estamos planteando para alcanzar los logros que, tanto de mejora o de cambios, etcétera, que sean los objetivos trazados. Importante también es planificar la retroalimentación. Yo sugiero antes de la retroalimentación, elaborar un speech escrito, de tal forma de que no vamos a ceñirnos exclusivamente al texto, pero que nos sirva como una guía para entrar con la retroalimentación constructiva. Y por último, considerar lo que se expresa y sobre todo cómo se expresa. No se olviden el contacto visual. No se olviden también dar la oportunidad que el receptor participe. Ahí integramos la escucha activa. Le prestamos atención a la persona que está también participando porque tiene todo el derecho de hacerlo, porque para eso es la retroalimentación constructiva.
tengamos presente los aspectos del lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo nos dice que podemos decir las cosas de manera clara, en plena confianza, por supuesto que en respeto, pero también considerando el tema de la emocionalidad. Como conclusión, qué importante saber que en todo momento se expresan nuestras emociones, incluidas también la retroalimentación. Y en la retroalimentación constructiva, qué importante es ir calmados, en un estado óptimo, no enojados, porque de esa forma vamos no a construir, a levantar muros, sino a extender puentes para unas mejores relaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes y estamos prestos a lo que continúa aquí en el webinar. Estimado Max. Muchas gracias a usted, estimado Gaspar Lozada, por acompañarnos esta noche en esta sesión y sobre todo por compartirnos estos conocimientos valiosos sobre cómo podemos mejorar un poco nuestra retroalimentación constructiva tanto con técnicas como con teoría. Y esperemos a todos los participantes que lo puedan aplicar en sus labores cotidianas de docencia, enseñanza o liderazgo. A continuación, vamos a tener una sesión de consultas, preguntas en el resto de tiempo que nos quede en la sesión. Así que por favor, estimados participantes, los invitamos a poder realizar sus consultas, ya sea a través del chat del Zoom, el canal a través del cual podemos conversar y leer sus preguntas, como también, si desean, pueden levantar la mano y realizar la consulta a través del audio. Vamos a dar unos segundos de tiempo para que puedan formular sus preguntas por estos dos medios. Sí, buenas noches. Me gustaría hacer alguna consulta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Carlos. Adelante, tiene el audio prendido. Sí, muchas gracias, Gaspar. Un gusto por la exposición, bastante buena. Gusto, Carlos. Gusto. Gaspar, estimado Gaspar, qué hacer con aquellas personas, entre comillas, difíciles, sabelo todos, que te es difícil llegar a ellos, que por más que usas estas técnicas tan buenas, tan conciliadoras para la retroalimentación, te interrumpen, se afectan, creen que han hecho un excelente trabajo y de qué manera trabajarlos para poder realmente transmitirles el verdadero feedback que le quieres dar. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Habíamos mencionado que hay dos tipos de mentalidad frente a la retroalimentación. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Efectivamente, sí, también Carlos me ha tocado oportunidades en las que hemos estado haciendo esta retroalimentación y nos hemos encontrado con personas con esas características. Lo importante es prestar atención, lo importante es también proponerles a ellos cómo podría mejorar. Que ellos puedan evaluar si están satisfechos con su estado actual de rendimiento, de producción, tanto laboral como académica. Preguntarles eso, ¿están contentos? ¿Creen que han llegado ya al pico más elevado del rendimiento, de la productividad? Y definitivamente ante esa pregunta va a generar un cuestionamiento y un estado de reflexión. Entonces, en base a ello, por ejemplo, proponerles que ellos mismos, estas mismas personas, elaboren un listado de posibles mejoras. De esa manera vamos ganando a estas personas y también incorporándolas en el proceso para que sea como una especie también de autofeedback, una autorretroalimentación y de esa manera vamos a ir generando aspectos, principios que van a ser como puntos de partida para unos procesos de mejora continua en el futuro. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Muchas gracias. Vamos a verificar si tenemos algún otro comentario. Ok. Pueden, por favor, seguir dejando sus consultas en el chat o también alzar la mano o intervenir directamente si tienen alguna consulta. Por mi lado, sí quisiera consultar algo a través de la ponencia y es lo siguiente, cuando estamos en un rol opuesto y no necesariamente directamente soy el que da la retroalimentación, el líder o el docente, sino aquel que la recibe. Y esta persona, estoy creando un personaje en este momento, ¿sí? Eh, Esta persona suele ser
más jerárquica, estar en una posición mucho más distante por sus mismas funciones, quizás está muy ocupado, quizás coordina todo el tiempo a nivel, pues, alta dirección, pero con cargos más bajos no tiene esta comunicación directa, esta fluidez, y muchas veces está esa rigidez de por medio de no poder tener ese feedback directo, ese espacio inclusive. En esa situación donde se trata más del entorno, ¿qué podría hacer esta persona que va a recibir el feedback o en un cargo más bajo para poder buscar esa retroalimentación, siendo aquel que quiere mejorar constantemente sus funciones diarias o quiere saber cómo se está desempeñando o cómo lo ve su superior? Esa sería mi consulta. Gracias, Max. Qué importante es siempre como líderes, líderes organizacionales, líderes ejecutivos, docentes, somos líderes. De alguna u otra manera somos líderes y estamos influyendo en grupos humanos. Qué importante antes de llegar al feedback es sensibilizar y concientizar a nuestros grupos con los que interactuamos. Sensibilizarlos y concientizarlos en el sentido de que no sabemos todo, no somos conocedores de todos los procedimientos y que siempre de alguna u otra forma estamos dispuestos al cambio, estamos sometidos al cambio en este caso. Y dentro de ese contexto estamos sometidos a mejoras, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en el plano personal, en el plano laboral, en el plano académico. Y de esa forma vamos ya generando espacios de conciencia que pueden permitir que al momento de llegar a la retroalimentación personal, concreta, específica, a ese momento, ya la persona tenga cierta preparación, llamémosle así. Entonces, es importante, como decíamos al principio, considerar el tema de la mentalidad. Al iniciar esta exposición dijimos que la retroalimentación es la que brindamos, pero también la que recibimos. Entonces, como parte de nuestro crecimiento, como parte de nuestro desarrollo personal y profesional, hay que abrirnos a esta posibilidad de que brindemos el feedback o la retroalimentación, mejor aún la constructiva, o que también recibamos. Y eso va a depender de la mentalidad y va a depender también de las emociones. Cada persona es responsable de desarrollar su propia inteligencia emocional y gestionarla. Por lo tanto, algunos van a recibir la retroalimentación con motivación, porque saben que es una oportunidad de crecimiento, pero otras personas lo van a recibir con ansiedad, con temor, incluso ya con prejuicios. Por lo tanto, hay que ir desde temprano, el primer momento de la clase, el primer día, el primer contacto que tengamos con los grupos con los que interactuamos o lideramos, ir generando ese clima de disposición a la mejora continua. Espero haber respondido tu pregunta, Max. Muchas gracias, estimado Gaspar. Sí, respondió mi consulta muy bien. Tenemos una pregunta más. Tenemos una mano levantada de Adriana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, yo agradecer en primer lugar la invitación de la DEC a este espacio de encuentro, de intercambio y de aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias, Gaspar, por todo lo que nos has compartido. Muy, muy interesante y muy valioso para nosotros que estamos en esta tarea de la formación, ¿no? Académica, enseñanza, aprendizaje. Em, Gracias, Adrián. Nos has hablado mucho del feedback, de la retroalimentación individual, ¿no? Pero nosotros nos encontramos siempre en el desarrollo de nuestra tarea formativa con el feedback grupal, ¿no? Y porque el feedback no solamente es como para darle o la retroalimentación de actitudinal, el comportamiento como oportunidad de mejora o para reforzar, ¿no? Sino también cuando tenemos algunos trabajos no grupales, finales, digamos, la gente espera mucho esa retroalimentación, esa explicación. Entonces aquí nos encontramos con varios aspectos que no quisiera acaparar el tiempo, porque uno, que nuestros alumnos esperan el feedback,
para su trabajo y para poder mejorarlo, ¿no? Porque muchas veces es un producto terminado que lo pueden negociar con sus respectivas organizaciones. Sin embargo, al profesor le cuesta un poquito, aún sabiendo, porque yo soy coordinadora, ¿no? De varias líneas académicas, entonces tengo a mi cargo el grupo de docentes, entonces tengo que ir acompañando, monitoreando, entonces les cuesta mucho hacer este feedback. Entonces, ¿cómo motivarlo? Son docentes con maestrías, con capacitaciones, con doctorados, todo, pero les cuesta por el tiempo de repente. Por un lado, ya sé que hay que motivarlos, presionarlos, combinarlos muchas veces, ¿no? Y ya. Pero la otra parte, y aquí mi pregunta directa, ¿cómo hago un feedback si mi actividad, mi propuesta académica es virtual? ¿Cómo hago un feedback grupal, ¿no? Con todas estas características, porque en el grupo también vamos a ver diferentes características. Uno que a veces hasta hay, ¿no? Hay pleitos entre ellos porque sí, esto has cumplido, tú no has cumplido. Entonces, ¿cómo manejamos eso siendo virtual, este, este feedback grupal con diferentes características, diferentes niveles de responsabilidad, de compromiso y todo? Es un poquito, ¿por qué? Porque siempre lo hacemos, pero a veces caemos en lo, ¿no? Así nomás, liviano. A ver, no sé. Sí, efectivamente, Adriana, lo realizamos. Claro que lo realizamos. Y ahora nos damos cuenta que para en este caso de una retroalimentación constructiva a nivel grupal y mediante un entorno híbrido, llamémosle así, qué importante reunir en las salas, por ejemplo, en las salas, en los break rooms de Zoom, por ejemplo, y aplicar la técnica del sándwich. Mm, Aplicar la técnica del sándwich, que empieza con un reconocimiento positivo, luego viene la crítica, como hemos explicado el día de hoy, y luego el tema de las opciones de mejora. Entonces, pero previo a ello, como estaba mencionando en mi anterior respuesta, desde el principio ir generando el clima de la mejora a través de mensajes, a través de comentarios, y que cuando lleguemos al momento de la retroalimentación por un trabajo, un ujú. proyecto de tesis, etcétera, trabajo de investigación, etcétera, se pueda realizar de esa manera. Agradeciéndoles a los estudiantes por su participación, resaltando los puntos fuertes, luego estableciendo la crítica constructiva, pero con evidencias, siendo específicos, no siendo generales, sino siendo específicos, con evidencias. Mejora en la escritura, mejora en la ortografía, mejora en la sintaxis, mejora en, por ejemplo, en el marco teórico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego viene la parte también constructiva para terminar el sándwich, de que es, yo creo que ustedes para la próxima van a mejorar, ¿no? Y vas a mejorar Pedro, vas a mejorar María, vas a mejorar Estela, vas a mejorar Gerardo, etcétera, etcétera. Yo Mm. he podido aplicar esto y es lo que te puedo compartir, estimada Adrián. Listo. Muchísimas gracias. Clarísimo. Con mucho gusto, Adrián. Bien, muchas gracias por la sesión de preguntas, aquellos quienes han preguntado y también aquellos a quienes han dejado algunos comentarios en el chat. De forma muy concisa, muy breve, vamos a leer algunos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Excelente presentación, nos dice José. Gracias, todo muy claro y puntual. Muchas gracias por compartir. Y finalmente, muy importante generar este espacio de mejora continua. Muy buena ponencia, nos siguen comentando en este momento, en estos momentos. Muchas gracias por la capacitación. Excelente presentación. Y bueno, cerramos comentando. Muchas gracias, profesor Gaspar, por brindarnos nuevamente este breve momento. Le agradecería de parte del equipo de la Dirección de Educación Continua y el programa Avanza unas breves palabras de reflexión, quizás a modo de cierre de la ponencia, quizás algo que le pueda comentar a los participantes de esta noche para poder culminar ya con esta jornada. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, estimado Manuel, también que estás presente aquí. El equipo de la Dirección de Educación Continua por la oportunidad me dan de compartir con todos ustedes y agradecerles a todos ustedes por su presencia, su participación, que nos anima.
Y creo que en medio de la presentación y también en las preguntas han surgido aspectos que podemos ya comentar como una especie de epílogo a todo este tiempo. Qué importante es, sea en equipos organizacionales, sea en contextos académicos, ir generando desde el principio una cultura de mejora, a través de ejemplos, a través de videos, a través de una serie de insumos, ir concientizando y sensibilizando a los componentes, a los participantes, para que cuando llegue el momento de la retroalimentación, haya ya un recuerdo preestablecido, una previa, un acercamiento previo al momento ya de la retroalimentación. Y no olvidar el hecho también de que la retroalimentación es una gran oportunidad de generar influencia entre el público con los cuales actuamos, a los que llegamos, con los cuales interactuamos, como docentes, como directivos, como gerentes. Tenemos la gran oportunidad no solo de corregir errores, no solo de mencionar errores en la retroalimentación, sino de ver cómo estas personas dan otros pasos en su crecimiento personal y profesional y considera los aspectos de el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. Los gestos del rostro, las expresiones de nuestro ser, porque nuestro cuerpo habla también en la retroalimentación. Y para que sea constructiva, también considerar la tonalidad de la voz. Por ejemplo, una cosa es decir, te equivocaste. Otra que decir, sí es cierto, te has equivocado en estos puntos, pero le preciso punto A, punto B, punto C y punto D. Para tener claro el concepto por parte de nuestro interlocutor, nuestro receptor, y de esa forma animarles también, motivarles para que continúen en su proceso de crecimiento personal, académico y o profesional. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, estimados participantes. Hemos llegado ahora sí al final de la jornada. Nos han dejado unos últimos comentarios agradeciendo la ponencia. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias por la ponencia. Con esto damos culminada esta jornada de nuestros conversatorios de Conversemos, parte del programa Avanza y gestionado por la Dirección de Educación Continua. Esperemos verlos en una próxima oportunidad, una próxima edición de Conversemos. Hasta pronto, les deseamos unas buenas noches.